Vale, qué entusiasmo. Creo que el título de la charla es lo que, es lo que está despertando los aplausos. No, muchas gracias a Andrea y Alejandra por la presentación y la invitación. Y como decían, bueno, esta es una sesión nueva de una cátedra que venimos haciendo otros años aquí en la Universidad Autónoma sobre marxismo. Y especialmente, digamos, como dentro de la cátedra tenemos un seminario que vamos renovando con distintos temas sobre feminismo y marxismo. Así que, bueno, bienvenidas y bienvenidos. Y aprovecho también para comentarles que próximamente vamos a lanzar un curso virtual de feminismo y marxismo, patriarcado y capitalismo, en el que os podéis anotar. Bueno, ya si seguís después nuestras redes de Pan y Rosas o de Contracorriente, o dejás un mail, etcétera, va a estar la información en los próximos días, en las próximas semanas. Así que, bueno, hecha esa introducción, el tema de hoy es liberación sexual y capitalismo. Habíamos pensado en algún momento ponerle a la charla como le pusieron las compañeras a una pancarta por ahí que decía hablemos de follar, y la pancarta duró un día colgada, creo, porque se ve que hay gente incluso en la Universidad Autónoma de Madrid que no le gusta, ¿no? Que parece que estuviéramos en el siglo XV y que follar es prohibido. Así que bueno, se ve que estos temas siguen despertando pasiones de todo tipo, por derecha y por izquierda, y hoy vamos a tratar de entender un poco y de discutir por qué. Entonces, para comenzar, yo quería hoy hablar sobre la ofensiva de la extrema derecha, sobre el PIN parental, sobre esto que algunos hemos llamado una nueva cruzada inquisitorial, ¿no?, de la extrema derecha, que es un fenómeno que no solo se da aquí en el Estado español, sino que es internacional. Después hacer un poquito de historia sobre los movimientos de emancipación, del movimiento por los derechos, por la liberación sexual, el movimiento LGTB en los años 60 y 70, el giro que se produce con el neoliberalismo, cómo llegamos a la actualidad, y después discutir un poco esto, cuál es la relación del capitalismo con la sexualidad, si la reprime o la mercantiliza o si hace las dos cosas al mismo tiempo, que es un poco lo que queremos plantear. Discutir alrededor de la cuestión de la familia y la sexualidad y su relación con el capitalismo, y también discutir acerca de la sexualidad y la precariedad, ¿no?, en los tiempos actuales, que creo que eso es algo bastante importante, sobre todo para la juventud. En este sentido, bueno, para comenzar con la cuestión del PIN parental y la ofensiva de la extrema derecha, yo hace unos días publiqué un artículo en Contexto y después otro en Izquierda Diario sobre este tema del PIN parental. Entonces, investigando un poco sobre esta cuestión, ¿no?, de la extrema derecha que se mete a tratar de imponer o, digamos, volver a imponer esa autoridad parental, esa autoridad de los padres en la escuela pública, me encontré con la investigación de dos tipos eslovacos, Roman Kuhar y Alex Sobek, algo así, que dice que uno de los objetivos más importantes del movimiento antigénero a nivel internacional en Europa son justamente las escuelas públicas y el sistema educativo, ¿no? Y hay una política que está financiada por fundaciones de la extrema derecha, por empresas, por todo tipo de organizaciones, o sea, no es algo espontáneo, que justamente dan lugar a estos grupos de padres preocupados, ¿no?, que aparecerían como personas por fuera de la política, por fuera de cualquier tipo de interés, y que simplemente se preocupan por sus pobres pimpollitos, sus pobres hijos, que están sometidos a todo tipo de adoctrinamiento en las escuelas y a la presión de lo que llaman el lobby LGTB. Estos ultras sostienen
que la teoría de género se ha infiltrado en las aulas y que a los alumnos y a los niños se los está sexualizando y adoctrinando con la ideología feminista y con la propaganda, ¿no?, de la homosexualidad. Entonces aquí aparece este concepto que es la ideología de género, ¿no?, que es esta gran bandera de la extrema derecha. Bueno, lo interesante es saber que este fue un concepto creado, una creación del Vaticano para demonizar las teorías feministas y las teorías queer, y es un dispositivo retórico reaccionario que tiene el objetivo de oponerse a la desnaturalización del orden sexual, ¿sí?, a volver a colocar, digamos, a ese orden natural de los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, el matrimonio heterosexual y el rol de la mujer en la familia como, digamos, una nueva jerarquía del orden social. En el relato que hacen los activistas antiderechos, no sé si se han metido en alguna de las páginas, por ejemplo, de Hazte Oír, de Citizen Go, de alguna de estas organizaciones que además se llaman, en general, se esconden detrás de la etiqueta de pro vida o pro familiaristas, como si fueran valores positivos los que promueven, cuando en realidad son valores profundamente reaccionarios. Bueno, cuando entran, por ejemplo, Hazte Oír es una cosa increíble que les digo que lo prueben porque es una experiencia bastante particular. Tiene, por ejemplo, publicados vídeos donde hablan de la conspiración del marxismo y el feminismo radical, ¿no?, para tratar de adoctrinar a los niños. Bueno, incluso hace poquito circuló en las redes el video de una niña, ¿no?, de una chica diciendo: por favor, ayúdennos a protegernos de los que nos quieren adoctrinar, bueno, todo tipo de cosas. Y el relato es como si las escuelas públicas fueran un ámbito, digamos, no sé, casi de sexo libre, los recreos, claro, como si la homosexualidad o la transexualidad, por ejemplo, fuera plenamente, no solo plenamente aceptada, cosa que no es real en esta sociedad, sino como si los maestros, los profesores se dedicaran a adoctrinar a los niños para que cada día cambiaran de sexo, bueno, teorías conspiranoicas y delirantes bastante importantes. Yo decía que esto, lo más siniestro, si se quiere, es que presenta una descripción de la realidad que es muy alejada de lo que pasa realmente en las aulas y en las escuelas, ¿no? Entonces lo contrastábamos con información recogida, por ejemplo, por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, que en el año 2018 dice que hay un 60% de estudiantes que dicen haber sido testigos de ciberacoso hacia integrantes del colectivo LGTB. Y este acoso incluye no solo a las personas que abiertamente se identifican o se reconocen como LGTB, sino a todas aquellas personas que sientan afinidad por ellas, que las defiendan de algún ataque homófobo, etcétera, etcétera, ¿no? Otros informes, por ejemplo, del año 2017, aquí en el Estado español, dice que un 75% del alumnado LGTB tiene todavía miedo al rechazo, por los chistes, los insultos, los golpes o el aislamiento, ¿no?, que son distintas formas de este acoso que se expresa como bullying LGTBI-fóbico. Y esto lleva incluso a que alrededor de un 43% de las personas que sufren o han sufrido este tipo de acoso escolar haya llegado a pensar alguna vez en el suicidio. O sea, de esta gravedad estamos hablando y de esta persistencia de la homofobia, de la transfobia, del acoso hacia la diversidad sexual, etc. Por eso nada más alejado que ese relato de la extrema derecha sobre esa supuesta adoctrinamiento o libre, ¿no?, sexualidad que se viviría en las aulas. Incluso sobre la cuestión de la educación sexual hay que matizar que mientras
Vox intenta aplicar este PIN parental, etcétera, etcétera, la realidad es que hay muy pocos contenidos de educación sexual en los planes de educación actuales, que no son parte de los planes curriculares, que dependen del criterio de algún directivo, de algún profesor para introducir algún mínimo contenido, cuando en realidad, por lo menos nosotras desde Pan y Rosas, pensamos que tendría que haber educación sexual realmente como parte del currículo escolar en todos los niveles educativos. Además hay desarrollo a nivel, yo en este tema no soy especialista en el tema de pedagogía de educación sexual, pero hay desarrollo para poder discutir y debatir sobre educación sexual desde los niños más pequeños hasta la escuela secundaria, ¿no? Con distintas problemáticas y modos de encararlo. Entonces, aquí también tenemos que partir de un hecho, que es que la agenda que impone muchas veces la extrema derecha crea un relato y crea una realidad que en realidad nos puede poner muy a la defensiva, solamente diciendo, bueno, no al PIN parental, en vez de, digamos, poder ver que hay que ir más allá, que hay que pasar a la ofensiva y cuestionar, no solo frenar la ofensiva de la extrema derecha con el PIN parental, sino cuestionar la educación actual y la realidad actual en las aulas, en los colegios o en la formación de educadores. Bueno, aquí está Irene, que escribió un artículo, porque ella estudia ciencias de la educación y para educación infantil, y cómo esto tampoco es parte de la formación de los futuros educadores, etcétera, ¿no? Entonces, eso como primer cuestión para plantear. Después, esta cruzada de la ideología de género, como les decía, no es solo en el Estado español, es una creación del Vaticano, atraviesa la extrema derecha en distintos países y también a corrientes fundamentalistas religiosas, por ejemplo en la Iglesia Católica, en las iglesias evangélicas, en las iglesias ortodoxas. Hay distintas corrientes de un neofundamentalismo religioso que tiene conexiones, por ejemplo, con grandes empresarios o con la extrema derecha. Hay un personaje que es Steve Bannon, por ejemplo, que fue el asesor de campaña de Donald Trump para llegar a la presidencia, que estuvo hace un año y pico dando vueltas por distintos países de Europa para asesorar a la extrema derecha europea. Llegó a alquilar un monasterio en Roma donde quería instalar como una universidad de la extrema derecha. Algunos de sus asesorados, digamos, eran Salvini, otros personajes, y las iglesias, como les decía, católicas y evangélicas también están muy a la ofensiva. Por ejemplo, en los países latinoamericanos, la iglesia evangélica está avanzando mucho con la ofensiva contra los derechos de las mujeres y la ofensiva homofóbica. En el caso de Argentina, donde todavía en el siglo XXI tenemos que seguir peleando por un derecho tan elemental como el derecho al aborto en hospitales públicos, y donde alrededor de 400 mujeres mueren cada año por abortos clandestinos, estamos en el medio de una lucha. Bueno, están las compañeras, ¿no? Yo vivo aquí hace unos años, pero las compañeras están en una lucha por el derecho al aborto, y en el medio de esas grandes manifestaciones que eran de los pañuelos verdes, salieron las manifestaciones de los pañuelos celestes o azul claro, que eran financiadas por las iglesias evangélicas y los llamados grupos pro vida, ¿no? También en alianza con el Papa Bergoglio, que tenemos la lamentable situación de que es un papa argentino, y entonces el lobby de la Iglesia Católica en Argentina está mucho más fuerte desde que llegó al Vaticano, ¿no? Entonces impidiendo que se pueda discutir el derecho al aborto. Bueno, este es un fenómeno entonces internacional. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esta situación y cómo estamos hoy en relación a los derechos, a la discusión de la sexualidad, a la discusión por una sexualidad libre, a los derechos LGTBI, etcétera? En los años 60 y 70 presenciamos, digamos, el momento de mayor avance de los derechos de la diversidad sexual, con el movimiento gay, lésbico y de la diversidad sexual, y también con la segunda ola del movimiento feminista. Estos movimientos tendieron a confluir
y, digamos, la llamada revuelta de Stonewall en junio de 1969 es paradigmática de la lucha por la liberación sexual, que era una lucha que en el marco de un proceso generalizado de radicalización social y política, de lucha de clases abierta, ¿no? Mayo del 68, los cordones industriales chilenos, que planteaban y cuestionaban el poder de las patronales con organismos de democracia directa en las fábricas y en los barrios, el cordobazo o el rosariazo en la Argentina, la primavera de Praga, etcétera, etcétera. En ese marco de radicalización social y política, donde estaba en cuestión el conjunto del sistema social y político, el capitalismo, el movimiento por la diversidad sexual cuestionaba al mismo tiempo las represiones sexuales, la normativización sexual, pero también el conjunto de las jerarquías del orden social capitalista. Y este era el hecho más característico, ¿no? Nosotras el año pasado sacábamos unas bolsas que hoy me olvidé de traer, tenemos por ahí, después si alguna quiere, que decían, ¿no? El primer orgullo fue una revuelta, ¿no? Y nos referíamos a Stonewall, cuando las activistas lesbianas, trans, LGTB, gays, etcétera, que frecuentaban los bares en San Francisco, en Nueva York, etcétera, cansadas de que la policía permanentemente hiciera redadas, las arrestara, etcétera, solamente por querer estar, digamos, pasar el rato, divertirse o hacer activamente, ¿no? Digamos, ejercer la diversidad sexual también como activismo político, dijeron basta, se enfrentaron a esas redadas de la policía, bueno, parece que ahí también secuestraron un par de policías, le prendieron fuego al local, los métodos eran bastante radicales, hicieron sus cosas, pero estaba bien, era en contra de la represión, y eso generó una revuelta que duró varios días en las calles de Nueva York, que se extendió a distintos lugares, etcétera. Bueno, eso fue Stonewall. Pero la clave, como les decía, era esta unidad que nadie pensaba de forma separada entre la lucha por la liberación sexual y la lucha contra el capitalismo como un sistema que de conjunto explota y oprime de distintas maneras a millones de personas, ¿no? Con la explotación capitalista, con la precariedad, con el racismo, con la opresión imperialista a los pueblos coloniales, con la represión sexual, con la normatividad de la familia heterosexual, etcétera, etcétera. Bien. Esos años fueron también años entonces de conquistas. Por ejemplo, se logró la anulación de leyes que perseguían la sodomía, como se llamaba en aquel entonces, para criminalizar el deseo homosexual. Se logró la despatologización de la homosexualidad, que estaba vigente incluso por eso hasta los años 70 en la mayoría de los países. Se logró, por ejemplo, que personas que se identificaran abiertamente como homosexuales pudieran ser empleadas en el empleo público, que hasta ese momento no estaba permitido. Bueno, hubo varias conquistas, pero sobre todo lo que se consiguió tanto con el feminismo de la segunda ola como con estos movimientos por la diversidad sexual fue separar la sexualidad de la reproducción y por eso desnaturalizar la sexualidad como una práctica de las personas que no tenía que estar ligada ni a la reproducción, ni al matrimonio, ni a la familia heterosexual. Esto lo cuenta estos días, pensando un poco esta charla, estaba leyendo un artículo que les recomiendo de es un intelectual norteamericano que se llama John DeEmilio, John DeEmilio, que investiga sobre la cuestión gay y el capitalismo, Gay Identity and Capitalism, y él hace un recorrido, además tiene varios libros sobre la historia del movimiento gay y lésbico en Estados Unidos, muy interesante. Y hace un recorrido donde plantea que si los años 60 fueron el estallido de esa diversidad sexual, esto fue producto de que ya existían, por ejemplo, desde los años 40 y de los años 50, comunidades gay y lésbicas importantes en Estados Unidos, pero que se tenían que mantener, él estudia en Estados Unidos, pero que se tenían que mantener bastante en la clandestinidad justamente porque había mucha persecución.
y que en realidad ya desde los años 20 y 30 comienza a haber distintos grupos de activismo homosexuales por la diversidad sexual, por la liberación sexual en distintos países, por ejemplo en Alemania, en la época de la Alemania de Weimar, o bueno, en la Rusia soviética, en la Rusia de la Revolución Rusa, donde también, y posteriormente a la Revolución Rusa, se dieron distintos movimientos. De hecho, la Revolución Rusa despenaliza la homosexualidad, aparte de que legaliza el derecho al aborto y da determinados derechos que permiten tratar de pensar en avanzar, en dar pasos en la liberación sexual. Ahora, después de hacer todo este recorrido, de demostrar lo que el momento, digamos, de mayores avances en los años 60 y 70, lo que se va a producir es el giro neoliberal en los años 80. Y este giro neoliberal me quiero detener un poquito porque es importante y porque tiene consecuencias hasta la actualidad. Cuando hablamos del giro neoliberal, lo primero que tenemos que definir es que es producto de derrotas y desvíos de ese proceso, ese auge revolucionario que se había dado en las décadas anteriores. Derrotas que son represivas y sangrientas, por ejemplo, en los países latinoamericanos. En Argentina tuvimos la dictadura militar desde 1976 a 1983, con 30.000 personas asesinadas, desaparecidas. En Chile, el golpe en 1973, en otros países, es decir, ese auge revolucionario, para frenarlo, los capitalistas tuvieron que apelar al pilar del Estado, ¿no? al ejército, a las Fuerzas Armadas, a la represión, para poder liquidar directamente a toda una generación de activistas, de jóvenes que abrazaban la idea de la revolución, etcétera, y de la clase trabajadora. En otros países, sobre todo en los países más ricos, no se vivió como una derrota de este tipo, sino como desvíos. Por ejemplo, del mayo del 68 se salió con una serie de acuerdos entre los sindicatos, el gobierno, etcétera, para dar mínimos aumentos salariales, para desviar el proceso de lucha, y en esto también hubo colaboración activa de las direcciones de los sindicatos y los partidos reformistas, por ejemplo, el Partido Comunista Francés, que llamó a levantar la huelga general en el 68 y a negociar con el gobierno y a ir a una vía, digamos, de pasivizar la calle y negociar por arriba. Entonces, producto de estas derrotas y desvíos del proceso del 68, va a poder asentarse, sobre todo desde principios de los años 80, lo que conocemos como el neoliberalismo. La figura de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, ¿no? Son simbólicas de ese proceso. ¿Y qué va a implicar el neoliberalismo? Va a implicar, por lo menos, si quieren, para simplificarlo mucho, dos grandes fenómenos que se van a dar al mismo tiempo y que ahora vamos a ver por qué tienen mucho que ver con la cuestión de la sexualidad y de la liberación sexual. Por un lado, va a implicar una ofensiva a conquistas sociales casi digamos, sin parangón en el último tiempo, ¿sí? Recorte de derechos, privatización, liquidación en gran parte de lo que se conocía, por ejemplo, en Europa como estado de bienestar, ¿no? Servicios sociales, salud pública, privatización de la educación, etcétera, y también conquistas, bueno, vía reformas laborales, flexibilización. Es cuando empieza a generalizarse lo que conocemos hoy como la precariedad del trabajo, ¿sí? Esa de que ya la gente no tenía un trabajo fijo de tantas horas, sino que empezaba a rotar en empleos parciales, turnos rotativos, un día acá y un día allá, falsos autónomos. Bueno, todas esas trampas del trabajo, de la precariedad, empiezan a generalizarse con el neoliberalismo. Ahora bien, al mismo tiempo, el neoliberalismo va a, digamos, a producir un gran fenómeno de asimilación de esos movimientos sociales emancipatorios que se habían dado en los años anteriores, liquidándoles todos sus aspectos más combativos, más críticos del sistema, para tratar de asimilarlos como una diversidad dentro del mercado, ¿sí? Creando nuevos nichos del mercado para las diversidades sexuales. Y entonces acá yo puedo dar 20.000 ejemplos, pero me gustaría parar y interactuar un poco, y además así descanso un poco la garganta.
¿Qué ejemplos conocéis de esta asimilación de la diversidad por el mercado o estos nichos de mercado? A ver, ¿qué me puede dar? No sé, 2, 3 ejemplos. Por ahí vi caras que decían sí, así que... o allá. ¿Quién me puede dar algún ejemplo? ¿Qué hacemos en general en el mes de junio en las calles de Madrid? ¿No? El 1 de junio creo que es por acá, que salimos a la calle. ¿En qué hecho? ¿Quién sale en manifestación en junio? Vamos. Si yo le veo por ahí. El orgullo, bien. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué debates hay, por ejemplo, en el orgullo alrededor de esta cuestión de la mercantilización, del mercado? Vamos. Básicamente la política que se da durante todo el mes, la campaña, o incluso que salga Ciudadanos por la gestión subrogada, por ejemplo. Ajá. La carroza práctica, las empresas privadas llevan un poco también. Claro, esos días caminar por la Gran Vía, por ejemplo, es ver todas las escaparates de Zara, de esto, de las empresas, etcétera, con, ¿no?, la bandera multicolor. Y entonces ese mes les toca al marketing de las empresas, saben que ese mes toca bandera multicolor. Sí. Sí, que quizás, o sea, no puedo hablar tanto por España en junio, pero en Argentina también tenemos marchas del orgullo, y lo que sucede mucho es que estas empresas se llenan del arcoíris y carteles y publicidad, pero en realidad no tienen ningún tipo de política de verdadera inclusión de esa diversidad en absolutamente nada. O sea, en trabajo, dentro de las mismas empresas discriminan a quienes explotan, que sean de la comunidad LGBT. O sea, es lo que estabas diciendo antes, o sea, toman un poco la bandera LGBT para hacerse los inclusivos, pero en realidad le sacan el contenido más revolucionario, más crítico del sistema que tienen estos movimientos por la liberación sexual. Ajá. Como ejemplo, o sea, nos pasa también lo mismo a las feministas, las empresas se llenan de carteles del Día de la Mujer, no sé, y se pierden que la crítica feminista más de base es una crítica anticapitalista, y eso claramente no lo van a respetar. Necesitan solo la parte más light que les conviene para seguir perpetuando el mismo sistema. Exacto. Bueno, así hay 1000 ejemplos. Por ejemplo, en el libro que escribimos con otra compañera, Cintia Burgueño, le dedicamos todo un capítulo, por ejemplo, al feminismo, lo que llamamos el feminismo... perdón. ¿Querías hablar? Que veo un dedo ahí para... Sí, o sea, en esa época del orgullo, luego está la mano del orgullo crítico. Claro. Lo que critica es que al final, pues en esas fiestas, vemos al típico de cis, blanco, etcétera, etcétera, y se olvida una parte que no es privilegiada, no sé, la cuestión de la raza quizás se tiene muy olvidada, tal, y eso también creo que es un componente de la mercantilización y de cómo las empresas han apoderado de eso. Exacto. Lo del orgullo acá es por eso, es brutal, porque es un nivel de hipocresía y de negocio capitalista fastuoso, no sé, es impresionante. Pero así hay muchos ejemplos. Yo decía que aquí tomábamos el caso de Bana Botín y el Banco Santander, por lo que es la idea de este feminismo neoliberal, ¿no? Siendo una de las mujeres más 1000 millonarias del mundo, tiene una fortuna personal que se calcula personal, no la del banco, en 300 millones de euros, gana una retribución por año de 11 millones de euros, que es 650 veces más que el salario medio de una persona en el Estado español. Bueno, y esa mujer va por programas de televisión como Planeta Calleja, etcétera, hablando de feminismo, ecologismo, bueno, y otras ciertas de hipocresías. Ahora bien, ejemplos conocemos muchos. Vamos a conceptualizar más esta cuestión y ver sus contradicciones. Hay otra intelectual norteamericana que es Nancy Fraser, que por ahí conocen, tiene trabajos muy interesantes, que define este proceso, digamos, de asimilación
de la diversidad o del feminismo por el neoliberalismo como neoliberalismo progresista, ¿sí? Dice que el neoliberalismo se reviste de valores multiculturales para justamente, por un lado, desarticular lo más subversivo, lo más contestatario de los movimientos por la diversidad, y por otro lado, para engalanar, digamos, y recubrir de un velo progresista sus políticas que son completamente reaccionarias hacia el conjunto y las mayorías de la población, no solo de los problemas laborales de la clase trabajadora, sino justamente, como decía la compañera, que las personas LGTB en muchos lugares siguen padeciendo la homofobia, la discriminación, tienen peores empleos. Por ejemplo, el índice de mortalidad de las personas trans en Argentina es de 35 años, porque justamente las condiciones de precariedad en las que están llevan a que su propia vida sea mucho más precaria que la vida de otras personas. Bueno, todo eso queda velado por esta, fanfarria de multiculturalidad de la que se reviste en gran parte el neoliberalismo. Y Nancy Fraser lo que dice es que justamente en este giro del neoliberalismo progresista lo que se va a dar es como una relación peligrosa entre cierto feminismo o ciertos sectores de la diversidad desde un punto de vista neoliberal con las políticas y la complicidad con el sistema. Nosotros entonces, llegado a este punto, si hablábamos por un lado de la extrema derecha y su ofensiva, pero también hablamos de la mercantilización de la sexualidad con el capitalismo, nos tendríamos que preguntar cuál es la relación del capitalismo patriarcal, heteronormativo, con la sexualidad. ¿La reprime o la mercantiliza? ¿Sí? Y en realidad, como les adelantaba, podemos decir que son ambas cosas al mismo tiempo y de forma contradictoria, y percibir este doble juego del propio sistema capitalista nos va a permitir no caer en la trampa de solamente pensar que tenemos que defendernos de la extrema derecha y defender las cosas tal cual son, ni tampoco defender una diversidad, solamente aceptar que la diversidad puede ser en los marcos del capitalismo actual y no ver que la lucha por una verdadera liberación sexual necesita imbrincarse en la lucha contra el sistema capitalista y su mercantilización. Para avanzar en esto, yo quería avanzar en otro debate que tiene que ver con la relación de la familia, la reproducción social y el capitalismo. Y entonces vuelvo a hacer referencia al trabajo de este intelectual John D'Emilio, que me parece interesante, porque ¿qué dice? Preguntándose también sobre esta relación contradictoria que a veces el capitalismo establece con la sexualidad o con la liberación sexual, él dice lo siguiente: por un lado, sostiene que es el propio desarrollo del sistema capitalista y la generalización del trabajo asalariado lo que permite que, por ejemplo, sobre todo a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, surja por primera vez en la historia lo que él define como una identidad gay, ¿sí? Y él dice, esto no quiere decir que no haya habido, obviamente, deseo homoerótico a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero la existencia de una identidad gay, o sea, de personas que se reconocen abiertamente como gay, lesbianas, transexuales, etcétera, y que definen su identidad a partir de su sexualidad, que la pueden tratar de vivir más abiertamente, etcétera, es un fenómeno contemporáneo o más contemporáneo en la historia, por lo menos de forma más abierta o más generalizada. Entonces él dice, el capitalismo, por un lado, permite que eso exista. ¿Por qué? Porque al permitir que haya personas que no dependan del núcleo familiar para su supervivencia, ¿sí? Como era, no sé, en la época feudal o de la servidumbre o de las familias campesinas, etcétera, puede permitir que haya personas que vivan de forma independiente sin formar una familia tradicional, ¿sí? Entonces, esa es una base material que permite que la gente separe la reproducción de la sexualidad y que pueda disfrutar de su sexualidad más libremente. Ahora bien, al mismo tiempo que el capitalismo sienta las bases
o permitiría que eso se produzca, genera el fenómeno contrario, ¿sí? Y esto no es raro, porque el capitalismo todo el tiempo genera fenómenos contradictorios y no puede desarrollar ninguna de sus tendencias hasta el final. ¿Por qué? Porque el capitalismo al mismo tiempo necesita mantener y reproducir constantemente ese núcleo de la familia heterosexual que reproduce las jerarquías sociales y que reproduce fundamentalmente algo que es clave para el capitalismo, que es la mano de obra que va a seguir siendo explotada, utilizada por el capital, etcétera, etcétera. Entonces, digo esto porque estamos discutiendo sexualidad y capitalismo. No estamos discutiendo solo el problema de la sexualidad, sino que estamos tratando de entender cuál es su relación en un sistema histórico y social concreto, que es el de las relaciones sociales capitalistas. Para insistir con esta idea, ¿cómo puede ser, uno se puede preguntar, que en un momento donde uno sale a la calle y ve carteleras de Netflix, no sé si vieron las carteleras de la última serie Sex Education, la de Te la vas a comer entera, para una serie para nunca acabar, bueno, ese tipo de publicidades que, por otra parte, el gobierno trifachito de Madrid le hizo descolgar a Netflix porque le parecía demasiado, claro, una tontería. Pero digo, al mismo tiempo que está eso, o sea, una gran empresa como Netflix saca una serie como Sex Education, pone carteles provocadores en la Gran Vía, etcétera, tenemos al troglodita de Abascal con 40 diputados en el Congreso hablando de el PIN parental, etcétera, etcétera, o tenemos otras realidades de las cuales los progresistas del gobierno hablan menos, pero habría que señalar, como el hecho de que la Iglesia católica, apostólica, romana, cristiana, homofóbica, reaccionaria de la Inquisición española, tenga acuerdos de concordato con el Estado español desde 1979, lo que implica, nada más y nada menos, tengo la cifra por acá porque es brutal, que se destinen 6.000 millones de euros anuales a la educación concertada, que es católica en un 60%. Eso en este país, incluso bajo un gobierno, comillas, progresista, ¿no? Bueno, entonces, a lo que voy, es por qué en el capitalismo tenemos esta realidad tan contradictoria, ¿no? Por un lado parece que tenemos la máxima liberación sexual, que el que quiera, bueno, uno se compra el Satisfyer por el teléfono móvil y mañana Amazon me lo entrega en la puerta de mi casa, puedo ver Sex Education, comprar porno desde el móvil, no sé, parece que la liberación sexual es todo lo que uno quiera y al mismo tiempo tenemos la persistencia de la homofobia, instituciones reaccionarias. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para que veamos esta contradicción. Bueno, es que el capitalismo, a la vez que introduce masivamente a hombres, a mujeres, hasta a niños en la producción capitalista porque quiere abastecer, ¿no?, la reproducción del sistema y sus ganancias, y ahí no le importa la sexualidad de la gente, lo que quiere es explotarlas, ¿no? Sacarles el jugo a su fuerza de trabajo durante 8, 10, 12 horas diarias, lo que sea necesario, y eso contradictoriamente rompe los lazos de la vieja familia tradicional y patriarcal, porque permitiría, por ejemplo, al introducirse masivamente las mujeres al trabajo asalariado, se rompen los lazos de dependencia que vivían, no sé, nuestras abuelas o bisabuelas, que solamente recibían lo que por ejemplo, en Reino Unido se conoce como el PIN. Es casi como una propina que le daban los maridos a las esposas para sus gastos, ¿no? Pero no tenían ingresos propios, entonces las mujeres no podían pensar una vida ni sexual ni de ningún tipo más allá de un esposo o un marido después de estar en la casa de sus padres, etc. Eso era la realidad de miles de millones de mujeres durante cientos, miles de años. Bien. Entonces el capitalismo, al introducir el trabajo asalariado, permite, por ejemplo, que las mujeres rompan esos lazos de dependencia. Pero, al mismo tiempo, es el propio sistema el que necesita reproducir la fuerza laboral
de millones de personas que vuelvan a ir al trabajo todos los días, que hayan repuesto su energía después de una jornada agotadora de trabajo, crear a las nuevas generaciones futuras de trabajadores. Y yo me pregunto, ¿quién hace todo ese trabajo? ¿No? De reproducir a las nuevas generaciones, de reponer la energía diaria, de alimentarlos, de vestirlos, de limpiar para que la gente no se enferme. ¿Quién hace todo ese trabajo aún en el siglo XXI? Mayoritariamente las mujeres. ¿Bien? Entonces, tenemos esa contradicción. Un sistema que habla supuestamente, y cualquier liberal, ¿no?, apologista del capitalismo nos diría, este es el sistema de la libertad más absoluta, pero al mismo tiempo se mantienen relaciones patriarcales del pasado que en realidad se vuelven a reproducir bajo nuevas formas en este sistema capitalista. Y entonces, si vemos esta relación entre la familia y la producción, vamos a entender también por qué hay una base material muy fuerte, consistente, que hace que el sistema capitalista necesite reproducir constantemente una ideología heteropatriarcal de la familia tradicional, del matrimonio, de la maternidad, del trabajo doméstico como algo que se hace por amor, por cuidados y no como obligación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en este artículo que les nombraba de John D'Emilio, él planteaba esta relación contradictoria del capitalismo con la unidad familiar. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver lo que decían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, nos encontramos con que planteaban que era el propio sistema capitalista el que, en un sentido, horadaba y rompía las relaciones familiares. ¿Por qué? De la clase obrera. ¿Por qué? Porque mandaba a trabajar a las fábricas a mujeres 14 horas por día que no se podían ni siquiera ocupar de sus hijos, cuando no mandaba a los propios niños, ¿no?, a las minas, a las fábricas, etc. Entonces, el sistema desarticula, por un lado, la vida familiar, mientras hipócritamente los más conservadores del capitalismo hablan en nombre del discurso profamiliarista. Por ejemplo, un caso más actual, para no irnos al siglo XIX con Marx y Engels, vamos a hablar de lo que se llama la cadena global de cuidados y lo que es la realidad de muchísimas mujeres inmigrantes en el Estado español. Hay una migración que se ha feminizado en los últimos años, justamente con el neoliberalismo, donde ya no vienen las mujeres como acompañantes, ¿no?, familiares de los hombres que venían a trabajar, sino que son las propias mujeres las que vienen en muchos casos a trabajar. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo ha generado casi una situación de crisis social, humanitaria, de miseria social, de guerras, de conflictos en gran parte de los países más pobres y semicoloniales del mundo, expulsando a las poblaciones que migran para tratar de sobrevivir, y al mismo tiempo en los países centrales, con la asalarización generalizada de las mujeres que ingresan al mundo laboral, se ha creado lo que algunas llaman una crisis de los cuidados, porque al mismo tiempo se han recortado los servicios sociales del viejo estado de bienestar. Entonces eso genera una demanda de mano de obra, sobre todo femenina e inmigrante, para cuidar a ancianos, a niños y a enfermos, ¿sí? Por eso es que la mayoría de las mujeres migrantes son las que están en los servicios de ayuda a domicilio, de trabajo de dependencia, de cuidadoras, etc. Bueno, pero ¿qué pasa con las familias de esas mujeres? En general, muchas de esas mujeres vienen solas y dejan a sus hijos en Guatemala, en Nicaragua, en Colombia, en los países del este de Europa o donde sea, a cuidado de sus propias madres, de sus hermanas, de familiares, etc. Por lo tanto, se rompen esas unidades familiares donde esas mujeres ya no pueden cuidar a sus propios hijos porque tienen que venir a trabajar en condiciones precarias cuidando a los hijos de otras personas, ¿no? Entonces, el capitalismo destruye determinadas familias, ¿sí?, que parece que para la extrema derecha no importan, pero trata de promover
la consolidación de esos núcleos familiares de forma tradicional y conservadora en otros casos, ¿sí? Tratando de volver a situar a las mujeres en ese lugar en el hogar, con posiciones homofóbicas, etcétera, etcétera. Considerando bueno, incluso podríamos hablar, pero lo voy a retomar después cuando hablemos de la sexualidad y la precariedad y el caso de la juventud actual, esta contradicción que se produce con el capitalismo. Pero esta discusión sobre el rol de la unidad familiar es muy importante porque justamente durante cientos y cientos de años la sexualidad estuvo restringida, por lo menos para las mujeres seguro, para los hombres menos, ¿no? Porque siempre para los hombres hubo un doble rasero donde podían entrar y salir de la unidad familiar y ejercer su sexualidad en otros ámbitos, pero para las mujeres durante muchísimo tiempo la sexualidad estaba atada a ese núcleo de la familiaridad, de la maternidad, de la reproducción, etcétera. Como les decía, el desarrollo del capitalismo, el avance de la introducción de las mujeres en la mano de obra asalariada, etcétera, permite romper esos lazos y permite también la emergencia de los movimientos por la diversidad sexual. Pero al hacerse más inestables esos lazos también de la propia unidad familiar, el propio sistema capitalista genera, digamos, sus anticuerpos ideológicos para tratar de reforzar y mantener esas unidades familiares donde el trabajo gratuito de las mujeres permite la reproducción de la fuerza laboral y la reproducción, por lo tanto, del capital. Entonces, creo que desde acá podemos entender también esa alianza criminal, ¿no?, entre capitalismo y patriarcado, o entre instituciones reaccionarias como la Iglesia Católica y los estados capitalistas, o el financiamiento a campañas homofóbicas, misóginas, etcétera, por parte de grandes empresas, etcétera, etcétera. La discusión sobre la familia, el trabajo doméstico y la sexualidad también estuvo presente en todos los momentos que hubo luchas por la emancipación, en los años 60 y 70, como les planteaba, pero también en el periodo de la Revolución Rusa. De hecho, como parte del programa de los bolcheviques, se habían discutido y debatido una serie de medidas, de pasos para lograr esa emancipación, y llegaron a tomarse en los primeros años de la Revolución Rusa algunas medidas concretas para tratar de avanzar en esa emancipación y en esa liberación sexual de las mujeres, de los hombres y de todas las personas. Algunas de esas medidas tenían que ver con, por ejemplo, arrancar a las mujeres, sacarles el peso del trabajo doméstico, con establecer la igualdad laboral para que no hubiera dependencia económica y para poder plantear, por ejemplo, lo que Alexandra Kollontai discutía, que era que poder establecer relaciones humanas libres tenía que partir de la base de que no hubiera ningún grado de dependencia económica, ¿no? La posibilidad de pensar relaciones libres que no dependieran, que no estuvieran instituidas en el matrimonio, en la monogamia, etcétera, tenía que ver con romper los lazos de dependencia en las relaciones personales y entonces poder desplegar la libertad de la sexualidad y de la elección sexual o amorosa o de las relaciones personales según la afinidad de las personas y no según la necesidad económica. Bien, planteada esta discusión, quiero volver un poco a dos debates de la actualidad. Uno que se dio con el movimiento del Me Too y en el movimiento feminista, y uno que tiene que ver con la sexualidad y la precariedad. Voy a avanzar un poco rápido, así dejamos después espacio para el debate. El primero es el debate que se dio con el movimiento Me Too, ¿no? El movimiento Me Too, de las actrices de Hollywood que denunciaron el acoso sexual, etcétera, permitió evidentemente una visibilización de la cuestión del acoso sexual como nunca antes se había dado, ¿no? Ese nivel de generalización. Y saben ustedes que después empezaron a aparecer movimientos Me Too en distintos ámbitos, de sectores laborales, etcétera, incluso entre trabajadoras precarias que denunciaban como el acoso sexual, por ejemplo, entre las limpiadoras. Hay todo tipo de organizaciones en Estados Unidos entre las limpiadoras, que también en su mayoría son migrantes, que son las que hacen el turno noche de limpieza en los edificios y que relatan cómo el acoso sexual por parte de supervisores, de los
patrones, etcétera, es casi parte del trabajo, ¿no? O en el rubro de la hostelería, de trabajo en un restaurante, etcétera. Bueno, se considera casi como parte de la cultura laboral el acoso sexual de clientes, de jefes, etcétera. Entonces el Me Too visibilizó eso mucho, aunque se le cuestionó también que lo hacía desde un punto de vista de las grandes actrices de Hollywood, de cierta espectacularización de la cuestión, ¿no? Y que no hablaba de la realidad de la vida de muchas mujeres y personas más precarias. Ahora, más allá de esa crítica, hubo otra que tenía que ver con el peligro de que si el movimiento feminista solo ponía el foco en la cuestión de los peligros de la violencia sexual y del acoso, nos podíamos estar perdiendo la lucha por el placer sexual, por la liberación sexual y por el disfrute de la diversidad sexual. Es decir, si el movimiento feminista solo se encarrilaba a hacer manifestaciones contra la violencia sexual e incluso sumándole a eso una vertiente punitivista, ¿no? Es decir, de pedir más penas, que se engorde el Código Penal para aumentar las penas de los agresores, podía estar perdiéndose, dejando de lado y subestimando la necesidad de que también sea parte del movimiento de mujeres, del movimiento de la diversidad sexual o de los sindicatos de la clase trabajadora, la lucha por la liberación sexual. Y este es un debate que se dio en el movimiento feminista en los años 70 y 80. Hay un libro que se editó con algunos debates en la época que se llama Entre el placer y el peligro, que les recomiendo porque es muy interesante. Está prologado por una mujer que se llama Carol Vance, con B-U-V, Vance, B corta, V, donde justamente dice esta cuestión, ¿no? Dice, el movimiento feminista no tiene solo que apuntar a los peligros, al acoso y al miedo que nos puede generar las relaciones con hombres o con otros, etcétera, sino también tiene que ser un movimiento que luche por la felicidad sexual, por el disfrute, ¿está bien? Y esto, decía, estaba muy ausente o tendía a estar muy ausente en los debates que se dieron en los años 80 con lo que se conoció como las guerras del sexo en el movimiento feminista. No sé si alguien conoce, pero se dio todo un debate después del momento más emancipatorio de los años 70, en los años 80 llegó el neoliberalismo. Y yo les conté antes toda la vertiente de lo que podemos, si quieren, para ponerle una etiqueta, definir como neoliberalismo sexual, es decir, la mercantilización de la sexualidad. Pero al mismo tiempo se dio otra vertiente, que era una vertiente conservadora, puritanista, transfóbica y punitivista dentro de ciertos sectores del movimiento feminista. Esto se materializó en estas llamadas guerras del sexo porque se puso muy en el tapete la discusión sobre la prostitución, sobre la transexualidad y sobre la pornografía. Debates que, como sabéis, están también hoy de vuelta y polarizan mucho al movimiento de mujeres a niveles que desde nuestro punto de vista no tendrían por qué suceder, porque así como hay diferentes posiciones sobre cuáles son las vías de emancipación, yo hablo y las compañeras de Pan y Rosas hablamos desde un feminismo que es anticapitalista, revolucionario, opinamos que hay que terminar con la sociedad capitalista y hay que construir una sociedad socialista, comunista de nuevo tipo, pero no vamos a las asambleas del 8M a decir o todas son comunistas o no son feministas, ¿no? Bueno, entonces hay ciertos debates que se dan de forma demasiado polarizada, instrumentalizando ciertos debates o restringiendo el conjunto de los debates que se podría dar el movimiento feminista o el movimiento de la diversidad sexual como si solo se tratara de una o dos cuestiones. Les decía que en los años 80 surgió este debate con determinadas corrientes de lo que se conoce como el feminismo cultural, que viene del feminismo de la diferencia, que fundamentalmente lo que empiezan a plantear es retornar a una idea esencialista de la sexualidad, planteando una polaridad entre una sexualidad masculina, que sería esencialmente depredadora, agresiva, violenta, a lo que le oponen
también de forma esencialista, es decir, como si fuera así en todo tiempo y lugar, y en todos los casos, una sexualidad femenina que sería más bien asexuada, centrada en lo emocional, en los cuidados, y por lo tanto una presa fácil de esa sexualidad depredadora, y por lo tanto tendiente a ser siempre víctimas y a identificar a las mujeres como posibles víctimas permanentes de ese impulso sexual masculino. Bueno, ese debate se dio con algunas autoras y derivó después en otra tendencia que también se dio en el feminismo de la época, que es el feminismo punitivista que les estaba mencionando, con figuras como Catherine McKinnon y otras que centraron la lucha feminista en conseguir la modificación de los códigos penales para aumentar las penas a las agresiones sexuales. Y ahí, y en la prohibición de la pornografía y la prostitución, ¿no? Entonces, ese debate, como les decía, hoy vuelve como un fantasma, ¿no? que retoma de distintas formas y tiende a dividir al movimiento de mujeres, y desde nuestro punto de vista hay ciertas tendencias que vuelven a los planteos punitivistas o a los planteos, digamos, de cuestionar la liberación sexual como si fuera sinónimo de opresión de las mujeres, y limitan, digamos, las potencialidades que puede tener el movimiento de mujeres y el movimiento por la diversidad sexual o todos los movimientos sociales y de la clase obrera para luchar verdaderamente por una liberación sexual. ¿Por qué la cuestión del punitivismo nos parece que es importante y que cruza esta cuestión? Porque pensar que el propio Estado capitalista, ¿no?, que es el que, por ejemplo, prohíbe el aborto en muchísimos países, que hasta hace poco castigaba la homosexualidad con leyes prohibicionistas, que mantiene vínculos estrechos con la Iglesia y financia a la Iglesia Católica, que persigue a las personas migrantes, que reprime a las personas que hablan, contra la monarquía de los Borbones, etcétera, etcétera. Pensar que ese mismo Estado capitalista va a ser el que nos salve, digamos, de los problemas del machismo, de la homofobia, etcétera, es una contradicción muy grande que nos puede llevar a un callejón sin salida y a terminar fortaleciendo y dándole instrumentos al mismo Estado que después nos va a reprimir. Entonces, los movimientos de la diversidad sexual de los años 70 y 60, más bien, a lo que apostaban era una lucha antiestatal, anticapitalista, que ligara la lucha por la diversidad sexual a la lucha contra todas las opresiones. Y para ir cerrando, les quería traer una cita de un militante de la Liga Comunista Revolucionaria, la LSR de Francia, en los años 70, Jean-Nicolas, que publicó un librito que algunas compañeras y compañeros están haciendo una traducción y una edición para publicar después del verano, que se llama La cuestión homosexual. Ahí Jean-Nicolas destacaba un aspecto muy importante de la relación entre represión sexual y capitalismo, y planteaba que una de las condiciones previas para una auténtica liberación sexual pasa por el derrocamiento de las relaciones de producción capitalistas y por una masiva reducción del tiempo de trabajo. Antes de leerles la cita, voy a hacer un comentario. Hoy cuando venía en el tren me encontré con un tuit que se estaba viralizando de una chica, no me acuerdo quién es, que decía lo siguiente: 7 a.m, me levanto, desayuno, me baño y me preparo para ir al trabajo. 7:45, salgo, voy hasta la parada del bus, tomo el bus, llego al trabajo. 9 horas, empieza mi turno de trabajo. No, entro al trabajo, dejo el tupper en la cocina me siento, empieza mi turno, ¿no? Yo me la imagino una teleoperadora. Dice, 9 horas, comienza mi turno. 6 de la tarde, termina mi turno de trabajo, ¿no? Después de toda una jornada, 1 hora de almuerzo, ahí rapidito en el almuerzo del coso.
salgo del trabajo, me tomo el bus, vuelvo a mi casa, 7:45, llego al barrio donde vivo, paso por el Mercadona porque no tengo nada para comer, se hacen las 8 de la noche, llego a mi casa, tengo que cocinarme algo para cenar y para comer mañana, me siento a ver la televisión un rato, veo un noticiero o a Wyoming, bueno, se hacen las 9, 10 de la noche, etcétera, estoy agotada, hablo 2 palabras con no sé, mi compañera de piso, mi pareja o lo que sea, veo algo en el móvil, me voy a dormir. Bueno, esa es la vida de la mayoría de las jóvenes, trabajadores, trabajadoras aquí en el mundo entero, y abajo ponía, y esto teniendo en cuenta que no tengo hijos que cuidar, bueno, no tengo mascota, decía ni siquiera, y que no tengo turnos rotativos, que tengo un trabajo fijo, que no es que tengo un día sí, un día no, y la angustia de no tener que llegar a fin de mes. Bueno, pero en esa vida, ¿dónde está el tiempo para el disfrute, para la sexualidad, para el ocio, para el arte, para el juego, para la que tendría que ser la vida humana? Difícil de encontrar, ¿no? Tal vez la tarde del sábado te quedó, es libre. Bien. Bueno, Jean Nicolás decía, no tengo la cita. Bueno, no tengo la cita, pero decía esto, que una de las condiciones previas para una auténtica liberación sexual pasa por el derrocamiento de las relaciones de producción capitalistas y una masiva reducción del tiempo de trabajo. En efecto, hay que subrayar que uno de los fundamentos más poderosos de la miseria sexual en el régimen capitalista proviene del sometimiento del cuerpo de los trabajadores a un trabajo prolongado y penoso. Bueno, a toda esta descripción del día, ¿no?, de una joven precaria teleoperadora, sumémosle lo que significa, no sé, el trabajo penoso de una limpiadora que aparte tiene que, ¿no?, como las Kellys, que permanentemente tienen que medicalizarse por los dolores en el cuerpo, o de un trabajador en una fábrica cargando y descargando camiones, o así, lo que sea, ¿no? ¿Dónde queda el tiempo y el deseo en esta sociedad capitalista marcada por la explotación y la opresión de millones de personas? Desde nuestro punto de vista, el neoliberalismo progresista promete constantemente libertades sexuales mientras utiliza las banderas de la igualdad y la diversidad como argumento para implementar sus propias políticas neocoloniales y racistas, al mismo tiempo que condena a la mayoría de las personas a la precariedad, a la pobreza. Por otro lado, las iglesias y las corrientes conservadoras quieren retrotraernos al pasado, volver a situar a las mujeres como ángeles del hogar, borrar la diversidad sexual, ¿no?, volver a cosas que son increíbles. En esta contradicción, nosotros pensamos que no hay que caer en el mal menor de, para frenar a la derecha, ponernos en posiciones defensivas de conservar el orden instituido, porque hay mucho que cambiar y mucho que revolucionar. Por eso pensamos que la lucha por la diversidad sexual es hoy necesaria, y es también necesario ligarla a la lucha contra el sistema capitalista y contra todas las opresiones. Y acá termino, así podemos intercambiar un poquito. Nada más.